Streaming Channel presenta Los secretos que Carlos Leder se llevó a Berlín. Los secretos que se llevó a Berlín el liberado ex capo Carlos Leder, socio de Pablo Escobar, pueden ser más oscuros de lo pensado. Carlos Leder, quien fuera la mano derecha del célebre narcotraficante colombiano Pablo Escobar, fue liberado en junio del 2020 en Estados Unidos y deportado hacia Alemania. ¿Qué secretos se llevó a Europa? Carlos Leder fue el primer pez gordo de la mafia colombiana extraditado a Estados Unidos en febrero de 1987 tras ser presuntamente traicionado por Pablo Escobar, máximo líder del cartel de Medellín. Sin que ninguna autoridad en Colombia se percatara, uno de los narcotraficantes del sanguinario cartel de Medellín, Carlos Leder Rivas, alias El Loco, recuperó su libertad y fue enviado directo a Alemania. Apelando a su precario estado de salud por recaída de su cáncer de próstata, una fundación sin ánimos de lucro accedió a ayudarlo a ubicarlo en Berlín. En calidad de capo jubilado, salió en un vuelo de Nueva York a Frankfurt con 2 custodios, luego de salir de una prisión en Florida, donde cumplía su sentencia en el marco del programa de protección a testigos del gobierno federal. Cabe resaltar que por ningún motivo hacemos apología del delito ni incitamos a la violencia. Nuestros videos son única y exclusivamente narrados en el contexto histórico y con fines de aprendizaje de hechos que de verdad ocurrieron en el pasado. Continuemos. Durante 16 años, el capo duró aislado en la temible prisión de Marion, Illinois, y otras 17 en cárceles más benévolas, lo que para sus allegados fueron suficiente castigo para enmendar el daño que hizo como distribuidor de coca de grandes ligas y cómplice de Pablo Escobar. Conocido también por ser fanático de John Lennon y Adolf Hitler, había sido encarcelado en 1987 tras ser capturado en Colombia, específicamente en Medellín, y extraditado a Estados Unidos. Originalmente había sido sentenciado a 135 años de prisión, pero para rebajar su pena, en 1991 aceptó un trato con las autoridades para testificar contra el exdictador panameño Manuel Antonio Noriega y abundar en su relación con Escobar. Pese a que había acordado rebajarla a 30 años, finalmente la cifra terminó siendo 55. No obstante, su liberación se dio 32 años después de su encarcelamiento. Leder comenzó su vida criminal robando automóviles en Nueva York y terminó creando el sistema de transporte de tráfico de droga mediante aviones que lo catapultó en el negocio junto a Escobar. Sin embargo, sus excentricidades erosionaron la relación entre ambos y la desconfianza llevó al patrón a delatarlo y convertirlo en el primer jefe de una organización criminal colombiana de esta naturaleza en ser extraditado. Leder nació en 1949 en una pequeña ciudad llamada Armenia, en Quindío, producto de un matrimonio entre un alemán y una colombiana que no funcionó. Sus padres se separaron cuando tenía solo 4 años. Su padre, Joseph Wilhelm, fue un hotelero alemán que llegó a Colombia en los años 30, escapando de la Segunda Guerra Mundial, pese a ser un simpatizante nazi y, como tal, admirador de Hitler. Desde el divorcio, Leder vivió de internado en internado hasta que cumplió 14 y su mamá Elena lo llevó a Detroit, Estados Unidos, para dejarlo al cuidado de unos familiares. Ahí fue abusado sexualmente por un tío, lo que marcó su vida para siempre. En Estados Unidos, Leder se convirtió en antiimperialista, aseguraba que el terrorismo es la bomba atómica de los pobres y soñaba con vengarse del país en nombre de los latinos. Comenzó su actividad criminal como ladrón de carros y se convirtió rápidamente en el jefe de una red de compraventa y contrabando de carros robados extendida hasta Canadá. Amasó una pequeña fortuna que le permitió pagar clases de aviación en su tiempo libre, otra de sus mayores pasiones. Pronto pasó a traficar marihuana, la droga que se expandía en el mundo y de la que él era un ávido consumidor. Para entonces, el FBI ya le venía siguiendo la pista. Por tales delitos cayó preso por 4 años en Estados Unidos, donde inició su verdadera carrera dentro de la mafia cuando conoció a George June. Eran compañeros de litera en la prisión federal de Danbury. De la mano de John, el delincuente colombiano ingresó al mercado de la coca, que acababa de entrar en escena a finales de los 70.
Tras quedar libres, empezaron a traficar mercancía en pequeños aviones y con las jugosas ganancias, Leder negoció en las Bahamas un cayo, Norman. La isla tenía una pista con la que Leder saltó sin problemas a la cúpula del cartel de Medellín. El cayo, ubicado a 250 millas de la costa de Estados Unidos, servía de plataforma para mover toneladas de coca a través de una narcoflotilla de aeronaves, y todos los capos le rendían pleitesía a su dueño. Ese fue el ticket para conocer los secretos de Escobar, incluidos sus crímenes. Sus negocios en Tranquilandia. Exmiembros del cartel le dijeron a medios colombianos que Leder se codeaba con los hermanos Ochoa y negociaba la coca con alias el Mexicano. Llegaba a la hacienda Nápoles a cruzar cuentas con el patrón, dice uno de ellos, y asegura que conocía quiénes eran los verdaderos socios de Tranquilandia, el complejo cocalero más grande de la época. Leder dijo que si bien el ministro Rodrigo Lara Bonilla había revelado la corrupción entre el fútbol y la mafia y la infiltración de Escobar en la política, el golpe a Tranquilandia fue la causa de su crimen. A Lara lo fusiló el pueblo. Claro que justificó su muerte, dijo, y admitió que felicitó a Escobar por eliminarlo. Carlos Leder conoce los nexos que sectores políticos tuvieron con el extinto capo Pablo Escobar, quien en 1983 ocupó un curul en el Congreso. En esa época, Escobar le dio acceso a Leder a todas las reuniones y decisiones de su hermandad mafiosa, incluida la planeación de los crímenes. Sus locuras eran nada frente a las ganancias que le traía. Young contó que los dividendos de los embarques llegaban al país en los paneles de las puertas de las camionetas Blazer que Leder importaba. De hecho, tenía su propio concesionario en Estados Unidos, pero el surgimiento de otras rutas y sus excesos como borracheras y declaraciones a la prensa llevaron a Escobar a entregarlo. En una ocasión, en medio de un viaje con su propia mercancía, empezó a alucinar y mató a un escolta en Nápoles. Eso firmó su entrega y extradición en 1987, convirtiéndose en el primer jefe del cartel de Medellín en manos de Estados Unidos. Luego, el turno fue para Fabio Ochoa. A Leder le aplicaron todo el peso de la ley. Su sentencia fue de cadena perpetua más 135 años. Lo concreto es que Leder logró quitarse de encima la cadena perpetua y 80 años adicionales, entregando en bandeja al dictador panameño Manuel Antonio Noriega. Como punto relevante, durante su juicio empezó a hablar de líderes políticos de Colombia, Cuba y Nicaragua que supuestamente apadrinaron al cartel, pero a Estados Unidos solo le importaba Noriega y nunca fue más allá. Esa es parte de la verdad que Leder se llevó a Berlín y que la justicia colombiana o las tantas comisiones de la verdad nunca se ocuparon en averiguar. Otro de los secretos que se llevó Leder a Alemania está relacionado con el crimen del exministro Rodrigo Lara Bonilla, asesinado en 1984. Tras su llegada a Alemania, el diario colombiano El Tiempo preguntó oficialmente si había alguna posibilidad de que fuera requerido por Colombia, y esta fue la respuesta: estamos analizando la información existente. En todo caso, algunos miembros del cartel dicen que, si Alemania no lo restringe, Leder va a empezar a mandar mensajes y a hablar. Algo que contradice la versión de su hija, Mónica Leder, cuando al momento de su liberación afirmó que su padre quería estar alejado del ojo público y pasar el resto de su vejez en familia. Asimismo, dejó claro que su padre ya pagó su condena y no tiene delitos pendientes en ninguna parte del mundo. Muchos son los secretos que este capo de peso pesado se llevó a Alemania, secretos que envuelven a personalidades del ámbito político en Latinoamérica, quienes presuntamente se codeaban con los cabecillas del cartel de Medellín y, como él los llamaba, eran padrinos de la organización. Quedará a ver cómo pasan los años y si en algún momento antes de su muerte Leder llega a destapar la información que por más de 3 décadas solo él ha mantenido en silencio. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y regalarnos un like. También puedes activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos de contenido narco que cada semana estamos publicando para ti. Este video fue presentado por Streaming Channel. Transmitimos emociones.